Seguimos con la lectura de Martín Lutero. Estamos retomando aquí con la sección que él mismo había titulado La verdadera norma del cristianismo, y estamos comenzando una de las nuevas conferencias, la conferencia número 10, dictada el viernes por la noche, 7 de agosto de 1531. Ustedes se pueden dar cuenta toda la actualidad que tiene el tema de estas conferencias. Es increíble cómo el Evangelio siempre está al día. Bueno, entonces parece que me he olvidado mi gorrito aquí de Lutero. Tengo que nuevamente seguir adelante con el gorrito. No hay quien haga el bien, ni uno. No hay nadie que comprenda, no hay nadie que busque a Dios. Todos se han desviado. Salmo 14:3. Además, contra ti solo he pecado. Salmo 51:6. Por otro lado, queremos que todos huyan del mérito de congruo y del mérito de condigno. Por tanto, cuando alguien ha sido humillado por la ley y ha comprendido quién es en realidad, entonces sigue el verdadero arrepentimiento. Pues el verdadero arrepentimiento comienza con el temor del juicio de Dios, de tal modo que el hombre se da cuenta que es tan grande pecador que no puede encontrar manera alguna de librarse de sus pecados por su propia fuerza, obras o méritos. Entonces es cuando percibe lo que Pablo quiso decir cuando dijo: soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. También Dios ha encerrado todo bajo el pecado. Se da cuenta que junto con todo el mundo es culpable ante Dios. Así es como comenzamos, dice Lutero, la carrera de cristianos, reconociendo que somos pecadores y no hay manera alguna de librarnos del juicio y de la ira de Dios. Puede ver que toda la teología de los eruditos papales respecto a los méritos de congruo y de condigno no es nada más que hablar pura necedad y viento. Tal cual es el fracaso de toda la teología papal. Con esto, entonces comienza a gemir diciendo: ¿quién podrá socorrerme? Pues la ley le ha causado terror y por falta de sus propias fuerzas ha perdido toda esperanza. Mira a su alrededor gimiendo por un mediador y salvador. Es entonces cuando le llega la palabra de sanidad del Evangelio, diciéndole: hijo mío, hija mía, tus pecados te son perdonados. Cree que Jesucristo fue crucificado por tus pecados. Si sientes tus pecados y su pesada carga, no permitas que te hundan en el desaliento. Recuerda que han sido transferidos y puestos sobre Cristo, por cuya herida has sido sanado. Isaías 53:5, Primera de Pedro 2:24. Este es el principio de la salvación. Por este medio somos librados del pecado, justificados y hechos herederos de la vida eterna. No por nuestras propias obras y virtudes meritorias, sino por medio de la fe, por la cual nos sujetamos a Cristo. También reconocemos que hay una cualidad de justicia que toma forma en el corazón. No es el amor, como afirman los eruditos del Papa, sino la fe. Y esta no es otra sino aquella que fija sus ojos y se aferra en nada más que Cristo el Salvador. Aquí es necesario que conozcas la verdadera definición de Cristo.
Los eruditos papales han hecho de Cristo un juez y déspota, inventándose esta mimada fantasía de los méritos de congruo y condigno. Sin embargo, Cristo, de acuerdo con su propia definición, no es ningún legislador, sino aquel que ofrece el sacrificio por tus pecados y un Salvador. A esto se sujeta la fe y sin duda alguna cree que Él abundantemente ha hecho obras y logrado los méritos de congruo y de condigno antes y después de la gracia. Pues Él pudiera haber borrado los pecados del mundo con una sola gota de su sangre. Pero ahora Él ha derramado su sangre copiosamente y ha dado satisfacción sobreabundante. Por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Como también Romanos 3 y 4, somos justificados gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por nuestra reconciliación mediante la fe en su sangre. Romanos 3:25. Por cuanto es una gran cosa echar mano de Cristo por la fe, quien lleva los pecados del mundo. Esta sola fe se cuenta por justicia. Romanos capítulos 3 y 4. Fíjense que estas tres cosas, la fe, Cristo y la aceptación o la imputación, deben unirse entre todas. La fe echa mano de Cristo y se apresa de Él, lo sostiene sin soltarlo, como el anillo a la piedra preciosa. Y todo aquel que sea hallado con esta confianza en Cristo prendida a su corazón, Dios lo cuenta como justo. Este es el medio y este es el mérito por el cual alcanzamos la remisión de pecados y justicia. Puesto que has creído en mí, dice el Señor, y tu fe ha echado mano de Cristo, a quien yo he dado por ti gratuitamente, para que Él sea tu mediador y sumo sacerdote, te declaro justo. Ustedes se pueden imaginar a ese grupo de seminaristas allí escuchando estas palabras. ¡Qué gozo habrán sentido ellos en sus corazones! Un momento sagrado, mientras todos estos alumnos allí asimilaban las palabras de San Pablo, ahora expresadas en la boca de este otro siervo de Dios, Martín Lutero. Por cuanto Dios sí nos acepta, sí, es afirmativo, sí nos acepta o cuenta por justos por nuestra sola fe en Cristo. Y me gusta de vez en cuando derivarme al latín, porque nosotros en español podemos entender mejor, un poco mejor, aquí las expresiones en latín es más cerca a nuestro idioma. Aquí la expresión itaque, por tanto, Deus acceptat, seo reputat, nos justos. Nos reputa, nos cuenta como justos, solum propter fidem in Christum. Solum, solo, propter, por causa fidem, de la fe en Cristo. Maravilloso, maravilloso. Y esta aceptación o imputación es sumamente necesaria. Primero, porque todavía no somos perfectamente justos. Siempre y cuando tengamos vida, el pecado permanece en nuestra carne. Y Dios nos limpia de estos residuos de pecado. Aún más,
A veces se nos retira el Espíritu Santo y caemos en pecados como Pedro, David y otros piadosos. Aún así, siempre podemos recurrir a este fundamento, que nuestros pecados han sido cubiertos y que Dios no los pondrá en contra nuestra. Salmo 32 y Romanos 4. No es que el pecado no esté en nosotros, como nos han enseñado los papistas, diciendo que debemos seguir obrando hasta que no haya falta alguna en nosotros. Pues el pecado ciertamente siempre está en nosotros, y los más piadosos sentirán su fuerza. No obstante, el pecado ha sido arrebatado y Dios no nos lo imputa por amor a Cristo. Dios no nos lo imputa por amor a Cristo, pues una vez que nos sujetamos a Él, todos nuestros pecados ahora ya dejan de ser pecados. Sin embargo, donde no hay ni Cristo ni fe, los pecados no son ni remitidos ni quitados. Lo único que permanece es la sola imputación de pecados y condenación. Así es como Dios glorifica a su Hijo y por Él será glorificado en nosotros. Cuando de esta manera hemos enseñado la fe en Cristo, entonces también enseñamos las buenas obras. Puesto que te has aferrado a Cristo por la fe y mediante Él ya eres justo, comienza ahora a obrar el bien. Ama a Dios y a tu prójimo. Clamad a Dios. Dadle gracias. Predicadle, alabadle, confesadle. Ayuda y sirve a tu prójimo y seas responsable en tu diario vivir. Estas ciertamente son buenas obras que fluyen de esta fe y de este gozo nacido en el corazón, pues hemos recibido la libre remisión de pecados por causa de Cristo. Y esa es otra frase que me gusta en el latín que estamos aquí, ¿no? Quod gratis. Mire que la palabra latín para libre es la palabra gratis, que nosotros conocemos muy bien el significado en español. Quod gratis. Gratis habemus remissionem peccatorum per Christo. Gratuitamente recibimos remisión de pecados por causa de Cristo. Toda cruz y aflicción que ahora encontremos en nuestro camino se llevará fácilmente y se sufrirá con gozo, porque el yugo que Cristo pone sobre nosotros es ligero y su carga es fácil. Cuando el pecado queda perdonado y la conciencia libre de la carga y el aguijón del pecado, entonces el cristiano podrá sobrellevar todas las cosas fácilmente. Siente que todas las cosas en sí mismas son dulces y agradables. Por tanto, tolera todas las cosas de buena voluntad. Pero cuando un hombre camina en su propia justicia, todo lo que hace es arduo y tedioso, porque lo hace refunfuñando. Por tanto, definimos al cristiano de la siguiente manera: un cristiano no es aquel que no tiene pecado, sino aquel a quien Dios no le imputa su pecado mediante la fe en Cristo. No le cuenta su pecado a contra suya. Esta doctrina es de gran consuelo a la conciencia que se siente miserable y afligida por profundos e internos terrores. Por tanto, es con buena razón que tan a menudo repetimos y remachamos en la mente el perdón de pecados y la imputación de justicia por el amor de Cristo. Igualmente insistimos en que el cristiano no tenga nada que ver con la ley y el pecado, especialmente en el momento de la tentación, pues debido a que ya es cristiano, está por encima de la ley y el pecado,
pues tiene a Cristo el Señor de la ley presente y resguardado en su corazón, como he dicho, así como el anillo resguarda a la joya o piedra preciosa en su entorno.